Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca de la verdadera reforma. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Al examinar el cumplimiento en Cristo de la profecía de Isaías, podemos entender que lo torcido y que necesitaba un nuevo orden había producido pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. 2. El escenario que recibe a Cristo fue uno de los peores de la historia. Fue un escenario político totalmente adverso, desde la ocupación de Palestina en el año 63 a.C. Palestina se vio envuelta en revueltas y manifestaciones contra el Imperio Romano, lo que gatilló la expectativa del Mesías para que fuese un líder político-militar que viniese a salvarlos del yugo de los romanos. 3. Israel habría transformado la ley de Moisés en una religión, el judaísmo. Y por lo tanto, desde la promulgación en 1493, ellos le fueron agregando reglas, procedimientos y normas a la ley original, convirtiendo todo esto en una rutina a lo que Dios estableció como reglas de corrección. 4. Dios se quejó 6 siglos antes en boca del profeta Isaías de la conducta religiosa de los israelitas, referente a su relación con Dios y todo lo que hacían en su vida. Así lo demuestra Isaías capítulo 1. 5. La decadencia del judaísmo habría generado 4 castas sociales que eran verdaderos partidos políticos con diferencia de pensamiento o corrientes religiosas dentro del propio judaísmo, las cuales son los fariseos, saduceos, celotes y esenios, siendo estos 2 primeros los más entendidos en la ley de Moisés y supuestamente los que la aguardaban. 6. Cristo enjuició duramente a los fariseos, saduceos y escribas por ser quienes sabían del Mesías y de las profecías, pero su hipocresía religiosa era más, ya que con su actitud y ordenanzas, lo único que habían traído al pueblo era yugo y opresión. Es por eso que en Mateo 23, el juicio de Cristo sobre ellos fue en 8 ocasiones, y la dureza del mensaje, para quienes no solo debían cumplir la ley desde el corazón, sino que además debían traer bendición al pueblo. Para la contradicción de muchos, Cristo no fue todo amor y dulzura, como lo muestran algunos de los films que los religiosos han hecho de la vida de Jesús. Él tuvo dureza para tratar a los líderes religiosos. Fue un férreo opositor al judaísmo y también fue un duro maestro con sus discípulos. Porque una reforma, hermanos, se trata de enderezar lo torcido, y esto requiere de dureza, de fuerza sobre esto. Sobre todo, si el propósito del Señor es establecer un nuevo orden. La religión, por tratar de obtener mayor adherente, ha presentado a Cristo como solo el Salvador y que limpia pecados, como si Cristo fuese una especie de servicio de limpieza. Hoy, muchas iglesias se presentan casi como lavanderías de pecados, y los creyentes pueden pecar todo lo que quieran, si total, Cristo está al servicio de todos para limpiar los pecados. Y yo le pregunto, ¿de verdad usted que me escucha cree que Cristo es un lavador de pecados y usted puede hacer todo lo que se le dé gusto y gana hacer con su vida? Y además, después de todo esto, ¿ser salvo? Le dejo a usted la respuesta. Lo cierto es que el objetivo de la reforma de Cristo es enderezar lo que se había torcido. Es importante entender esto, hermanos, pues si Martín Lutero quiso de alguna manera sacar la corrupción de la Iglesia Católica promulgando una tesis de 95 carteles en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en 1517, Cristo no pretendía iniciar la reforma contradiciendo la ley, sino que enseñándola, y en el cumplimiento de la profecía en el Evangelio. Leamos lo que nos dice el evangelista Mateo. En Mateo capítulo 4, y leo desde el versículo 12, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17, en la versión Reina Valera. Miremos esto: Jesús cumple lo dicho por el profeta Isaías 6 siglos antes, en el capítulo 9, o sea, que lo dicho por los profetas estaba cumpliéndose al pie de la letra en la vida de Jesucristo. Si el judaísmo hubiese sido una buena elección de los israelitas, entonces, ¿por qué moraban en tinieblas? Si la religión que crearon desde la ley hubiese sido beneficiosa para ellos, no habría sido necesario que Cristo viniese. Tomemos el ejemplo de Pablo. El apóstol fue un fariseo maestro de la ley. Así él mismo lo confiesa en la carta escrita a los Galos en Gálatas capítulo 1. Nadie más que él podría tener mayor autoridad de hablar de la ley, puesto que él es quien aventajaba a todos los de su época. Pero él conoció ¿a quién? A Cristo. Y cuando él conoce al Señor, entiende que lo que le habían enseñado ya no servía para lo que Cristo lo estaba llamando. Él, quien juraba que al perseguir la iglesia de Cristo estaba defendiendo al Dios Todopoderoso, la Escritura nos habla de ese encuentro. Y leamos lo que dice Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz desde el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, en la versión Reina Valera. Saulo de Tarso, quien después conocemos como el apóstol Pablo, se dio cuenta que todo su odio y guerra contra los seguidores de Jesús eran nada más y nada menos parte de ese Dios que según él defendía. Qué increíble debe haber sido ese momento para Saulo, de saber que estaba atacando al propio Dios, al atacar a quienes conformaban la expresión visible de su cuerpo en la tierra. Con la conversión de este magno fariseo como Saulo de Tarso, el Señor quiere seguir evidenciando que las castas político-religiosas de la época, la enseñanza de la ley y todo lo relacionado con la misma ya no corren para el inicio de la iglesia y el tiempo venidero. Por eso que Saulo tiene la expresión: ¿qué quieres que haga? Pues él ya entendió de inmediato que todos sus planes y cartas para acabar con la iglesia de Jesucristo, los precursores de la reforma del Señor, habían caducado, y él, un experto en la ley, acababa de ser reclutado para proseguir los siguientes pasos del plan magnífico de la expansión del Evangelio y la reforma de Cristo a todo el mundo. Jesucristo entró en las sinagogas a enseñar lo que todos los profetas hablaban de él, y fuera de la sinagoga comenzó a demostrar de manera visible e indudable las expresiones de su reino. Pues cada milagro, cada prodigio que el Señor hacía eran, por un lado, la demostración de esta maravillosa revolución de amor, y por otro, el ejemplo práctico para 12 sencillos hombres y los seguidores. La reforma de Cristo no era solo un simple discurso colgado en una iglesia. Cristo vino a romper las reglas, vino a romper los esquemas, vino a poner de moda lo sobrenatural por sobre las tradiciones, por sobre los ritos, por sobre las costumbres. Incluso su ejemplo puso en jaque al Sanedrín y, por cierto,
al propio prefecto de Roma en la región. Y eso se debe a que el reino de Dios no es de discursos. El reino de Dios no es de comidas ni bebidas. Su reino es la transformación de lo invisible en visible. Su reino transforma una vida de tinieblas en luz. Su reino permite a un ciego en las Escrituras ver la belleza de su gloria. Su reino permite la libertad de lo que hoy te ata. Y en el reino del Señor no hay deprimidos. Porque la reforma de Cristo vino a cambiar todo lo que ocasionaba problemas en la vida de cada hijo que acepta a Jesucristo. Pablo escribe en su carta a los Gálatas lo siguiente en el capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pues después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, en la versión Reina Valera. El apóstol Pedro le tomó muchos años sacarse la religión judía de su cabeza. Pareciera que con casi 4 años de instrucción con el propio maestro, él no comprendió de qué se trataba el Evangelio del Reino de Jesucristo y la nueva vida en él. Por esta razón que tiene un fuerte altercado con Pablo, pues Pablo le hace ver que Pedro era un hipócrita por querer vivir fuera de las tradiciones del judaísmo, pero para aparentar las vivía. Y lo que es peor, Pedro obligaba a judaizar a los gentiles o los no judíos. Fue este el principal problema que acompañó al apóstol Pablo en todo su ministerio. Pero que recién después de casi 33 años de carrera en el Evangelio, este Pedro está logrando entender de qué se trata el reino de Jesucristo y su legado. Otro duro de entender es Juan, que fue peor que Pedro, pues a él le llevó 60 años para entender la gracia del Señor, y es por ello que recién en esa época él comienza a escribir desde el Evangelio. Con esto, hermanos, debemos entender que el llamado y la transformación de un fariseo como Pablo tuvo el ferviente objetivo de parte de Dios de expandir la reforma y no la religión judía, adaptándola al Evangelio. Porque esa fue la realidad de Pedro y los 11 de Jerusalén. Ellos no dejaron de un día para otro la religión judía, pero el Señor los obligó a hacerlo constantemente. Pero llega un punto en que el Señor deja de luchar con hijos porfiados, que prefieren aferrarse a las tradiciones porque están acostumbrados a la rutina religiosa y no obedecen al mandato del Señor de ir y anunciar la buena noticia del reino de Jesucristo a toda criatura. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por enseñarnos a través de tu palabra cuán importante es entender que tu llamamiento de reforma tiene que haber en nosotros una renuncia de lo que hemos aprendido,
Tiene que haber en nosotros una renuncia de nuestros ritos, tradiciones y costumbres. Señor, debemos entender a la luz de tu palabra cuál es el verdadero objetivo que tú tienes planteado en la reforma para nuestras vidas, que es vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Padre, te ruego en esta hora que tú abras los entendimientos, abras los corazones, que aquellos que se aferran a vivir una religión por guardar la tradición dominical puedan entender que esto se trata más de unir a un lugar, sino que se trata de una vida todos los días, a toda hora, en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender y a no ser como Pedro, como Jacobo, como Santiago, como Juan, que les demoró tantos años entender de qué se trata el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener la revelación progresiva de tu palabra sobre nuestras vidas. Y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la verdadera reforma y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo.
te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.